Muy buenos días, repetimos nuevamente el saludo a nuestros oyentes. De verdad que hoy es un día muy especial para Blue Radio, para el país también, porque hemos hecho la gran alianza informativa con el periódico El Heraldo. El periódico El Heraldo, que es el periódico líder en la costa, el periódico de mayor influencia en la costa, el más leído, y uno de los grandes referentes del periodismo colombiano. Hoy en día, al frente del periódico se encuentra mi gran amigo, una persona a la que aprecio muchísimo, a la que admiro, Marco Schwartz, quien está aquí con nosotros. Marco, bienvenido. Estos son tus micrófonos, este es tu casa en lo que tiene que ver con medios radiales. Siéntete en tu casa y por supuesto nosotros nos sentimos muy bien acogidos porque estamos transmitiendo desde la sede del periódico El Heraldo de Barranquilla, que además a mí particularmente me produce una gran emoción porque estoy vinculado a la casa editorial, por supuesto, con mi columna dominical La Ley del Montes, y porque siempre me he sentido parte activa y muy querido por el periódico, por El Heraldo, de tal manera que en lo personal es una gran emoción. Sí, Oscar, quiero mostrarte a ti, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes de esta emisora mi gran satisfacción por poner en marcha esta alianza. Ya hemos tenido una experiencia bastante fructífera en las pasadas elecciones presidenciales, lo hicimos bastante bien y es un momento adecuado, muy oportuno para reanudar esta voluntad de trabajar juntos ante un acontecimiento sin duda histórico, aunque esté ya muy machacada esta palabra histórico, pero sí lo es definitivamente. Se acerca el plebiscito el 2 de octubre, creo que lo que necesita este país es conocimiento de las cosas, fundamento, argumentos, para poder tomar la decisión independiente y libre, y creo que aquí podemos hacer un muy gran trabajo juntos. El primer tema que vamos a desarrollar en esta serie de emisiones especiales tiene que ver con el origen de las consultas populares. Tratemos de no extendernos mucho para ahí sí darle paso a todo lo que tiene que ver con este plebiscito, con la actualidad, pero sí para ilustrar a los oyentes dónde comienza este tema de las consultas populares, el plebiscito como tal o el referendo. En un momento se consideró en La Habana la posibilidad de hacer el referendo y no el plebiscito. Ustedes que conocen bastante de la materia, ¿por qué nos ilustran brevemente las diferencias entre el plebiscito y el referendo y por qué si estamos ahora enfrente de un plebiscito y no del referendo? Cuando se habla del plebiscito, pues la iniciativa es del presidente de la República y ahí pues hay un sí o un no, que es lo que va a pasar el día 2 de octubre, sobre una decisión que es de carácter general. En tanto que cuando se habla del plebiscito, se pone en consideración del pueblo, es una normatividad, un cuerpo ya que una vez es aprobado queda involucrado dentro de la, digamos, la normatividad jurídica del Estado colombiano. Esa es, para hablarlo muy rápidamente, la diferencia que hay entre el plebiscito y el referéndum. ¿Por qué en este caso es plebiscito y no el referendo, doctor Carlos Guzmán? Es el resultado de una decisión del Ejecutivo que va a someter a consideración de los colombianos la aprobación o la negación de una iniciativa propia del Ejecutivo. Por esa razón es que no estamos hablando de un referendo, sino principalmente de la puesta en consideración de los colombianos de una iniciativa presidencial, el Ejecutivo. Es un paso que se está tomando por voluntad política del presidente de la República porque constitucionalmente no está obligado a hacerlo. Y digamos que se sometió a un debate que es desgastador, es un debate duro, pero está cumpliendo su promesa electoral. Eso habría que abonárselo. E igualmente que si se trata de un tema tan trascendental, lo importante es que precisamente se destaque lo que es la participación ciudadana y que no sea solamente la voluntad política del jefe del Estado. Aun cuando constitucionalmente no estaba obligado el presidente Santos a someter a plebiscito, a consideración de los colombianos, los acuerdos finales, creo que es un asunto que dota al proceso de legitimidad. Y en tanto se dota de legitimidad, pues creo que el proceso que sigue adelante del aprobado, el plebiscito, pues va a ser mucho más expedito y mucho más favorable, toda vez que hay una suerte de asuntos que para muchos no podrían estar muy claros, como por ejemplo el fast track legislativo. Pero ya tenemos el antecedente de la voluntad popular colombiana. Entonces creo que es una suerte de blindaje, de legitimidad que se le
dota al proceso de paz. ¿Cómo se implementaría el plebiscito inmediatamente? Es decir, ¿qué validez tiene más allá de la voluntad política? ¿Qué utilidad pragmática tiene que haya un plebiscito para el presidente? Un acto legislativo en un trámite ordinario dura 8 debates, pero no podemos esperar 2 periodos entonces para hacer una reforma constitucional. Era necesario hacerlo en un tiempo mucho más corto, porque recuerdan ustedes que al presidente le queda solamente un año larguito de gobierno. Y creo que este es uno de los principales retos que tiene que asumir el gobierno y que tenemos que asumir todos frente al poco tiempo que tenemos para llenar de legalidad ahora los acuerdos para proceder posteriormente a su implementación. El presidente no podría hacer ningún tipo de implementación si antes no tiene un marco jurídico o un marco constitucional que lo avale. En el transcurso normal del trámite de leyes en el Congreso se requiere de las dos vueltas que se llama, o sea, 8 debates. En esta oportunidad, en 15 días, porque nos lo dijo el presidente del Congreso recientemente en Cartagena, en 15 días se tramita la ley de amnistía. Entonces, digamos, el hecho de que esa rapidez no atenta contra el buen curso, digamos, que debería tener un proyecto tan importante. Aparentemente, 15 días resultarían insuficientes para tramitar un proyecto de ley que lleva 4 debates. Sin embargo, pues no podemos nosotros pensar que en 15 días es que van a presentar el proyecto, lo van a discutir, lo van a consensuar y luego lo van a aprobar y se lo van a pasar al presidente para que lo sancione. Es de presumir que este proyecto de ley ya viene andando. Este proyecto de ley, sus ponencias, su contenido, la sustancia del proyecto ya está listo. Yo me refiero al trámite. O sea, el proyecto ya está listo. Todos esos proyectos están listos. Todos esos proyectos están ya solamente para el trámite de 15 días. Yo me refiero al tiempo. Oscar, 15 días. El momento histórico de Colombia ahora lo que reclama son unas respuestas contundentes, inmediatas, para una solución inmediata. No podemos esperar ahora tantos años más para la sola implementación, que de suyo va a gastarse un buen tiempo. Pero esto hay que ponerlo en marcha. Y aquí no se está sacrificando absolutamente nada, porque son figuras reconocidas dentro de la legislación internacional y por eso se aplican. Porque así como el Tratado de Roma dijo que no puede haber crímenes que queden en la impunidad, también dijo, hay unas formas alternativas para poder encontrar una vía expedita para que la ley, óigame, para que la ley y la justicia no se convierta en el obstáculo para que se consiga un bien superior, como en el caso el bien de la paz. Si esto fracasa en el primer año, si no hay muestras serias de implementación y de materialización de esas 297 páginas, y en ese sentido sería una primera fase de desarrollo institucional, expedición de leyes, reformas a la Constitución. Si no damos muestras de confianza al resto de los colombianos, esto tendríamos que pensarlo, va por mal camino. Yo soy bastante optimista y creo que la forma ya está definida, por eso aprobaron el Fast Track. Aquí lo que se ha aprobado no es una norma, se ha aprobado es un acuerdo y se le ha preguntado a la población colombiana que si está de acuerdo en el acuerdo. O sea, que si le dice sí o no le dice sí al acuerdo. Si le dice sí al acuerdo, continúa. Por eso, por ejemplo, cuando se estaba hablando de cuándo se va a poner en marcha, no se puede poner en marcha nada hasta tanto el plebiscito no se ha aprobado. Porque el plebiscito no se aprueba, no se pueden presentar los proyectos de ley para la implementación del acuerdo. Es algo que es sucesivo. Se acordó que el mecanismo para aprobar o para improbar los acuerdos alcanzados en La Habana era el del plebiscito, no el del referendo. Yo no entiendo por qué hoy algunos intentan o pretenden cambiar una regla que ya fue establecida. Debemos recordar que un acuerdo no es más que un instrumento a partir del cual dos partes se acercan para dirimir un conflicto. Plebiscito, usted solamente va a votar sí o no. Y va a votar solamente sí o no para aprobar o negar el contenido total de los acuerdos de La Habana. O, si lo preferiría, si fuese el referendo, tendríamos que votar
sí o no para todo el contenido punto por punto. ¿Se imaginan ustedes el tamaño de la sábana? Ok. ¿Se imaginan ustedes el tarjetón tan grande que sería? O sea, la diferencia entre plebiscito Esa es una, sigamos. es una. Ese es en cuanto a la forma, pero lo otro, nuestros niveles de participación no darían para aprobar el contenido total, porque cada punto debería entonces tener mayoría, de mitad más uno para que fuese aprobado. Terminaría entonces como el ejercicio que intentó hacer el expresidente Álvaro Uribe durante su primer gobierno, que sometió a consideración de los colombianos ciento y tantas preguntas, y finalmente de ese ejercicio, que nos costó un montón de plata a todos los colombianos, una sola pregunta aprobada. Pero lo de Uribe no fue a las urnas, se quedó en la Corte Constitucional cuando la Corte dijo esa no es la forma correcta de convocar un referéndum. Pero en segundo lugar, creo que ya fue escogido y acordado el procedimiento. Luego yo no veo por qué le damos vueltas al asunto. Nosotros los colombianos tenemos la tendencia de quererle, como digo yo, torzarle el pescuezo todo a última hora. Ya dijimos que era plebiscito, pues hagámosle el plebiscito. Lo importante ahora es que el domingo la gente vaya a votar. ¿Cómo? Como le parezca mejor. Y también hay que tener en cuenta que esas reglas de juego que juegan con este plebiscito, valga la redundancia, van a poder ser utilizadas nuevamente en el caso de una nueva refrendación de otro acuerdo de paz con algún otro grupo armado. Es decir, que este mismo plebiscito, con sus reglas de juego, con su umbral y con sus formas de ser aprobado, podría utilizarse en para refrendar un eventual acuerdo de paz con el ELN si se llegara a ese punto. ¿Qué pasa si gana el no? ¿Un mismo gobierno puede retomar un acuerdo que está firmado y convocar un nuevo plebiscito, o hay tiempos que hay que esperar para la convocatoria de una nueva consulta sobre un tema? Yo quisiera saber eso. Nosotros vamos a cumplir. Espero que ustedes cumplan. En consecuencia, lo acordado es lo acordado. Punto 1. Punto 2. Si se dice no, hagamos un ejercicio muy simple. Las FARC consiguieron lo más que podían haber conseguido, porque ellos seguro que pidieron muchísimo más. Si le dicen no, ellos se van a sentar en la mesa para ellos ahora decir, bueno, me dieron esto, pero ahora yo se los devuelvo. Si el domingo triunfa el no, pues nuestro país va a esperar o va a tener que esperar otros 52 años de guerra, que en los dos discursos de ayer, tanto en el del presidente Santos como en el del señor Londoño, y digo señor Londoño porque como ya estamos en el posconflicto, pues hay que quitarle el adjetivo. No, y de hecho ayer de las cosas que llamaron la atención fue que el presidente Santos nunca lo llamó Timochenko. Exactamente. O sea, ayer ya le dio el estatus de ciudadano, que es que además me parece que es lo mínimo que se requiere cuando ya tú has acordado y has pactado con quien fue tu contradictor o tu enemigo. De acuerdo, entonces los dos recurrieron a la historia para dar cuenta del tiempo que llevamos los colombianos en medio de la guerra. Unos dicen 52 años, otros dicen un poco más de hasta 70. Algunos nos inscribimos en que este conflicto, este enfrentamiento entre los colombianos es decimonónico, sino que me expliquen de dónde salieron las 8 guerras civiles del siglo XIX. Pero, profesor Guzmán, yo pregunto jurídicamente, yo no estoy hablando qué Ya, podría jurídicamente no podemos hacer nada. Nada es nada. Nada es nada. Ha sido categórico Humberto de la Calle cuando le han preguntado al respecto. Si gana el no, pues lo lamentamos mucho, no podemos hacer nada. Pero jurídicamente, o sea, entiendo la pregunta de Marco en este sentido, es decir... No lo puede hacer este gobierno, Oscar, porque es incluyente para este No, pero gobierno, yo no me refiero pero a no eso. para el resto. No me refiero a eso, Alberto, yo me refiero a lo siguiente. Jurídicamente, al ganar el no, esa herramienta ya no puede ser utilizada para un futuro, o sea, una nueva consulta al pueblo mediante la figura del plebiscito queda descartada. Imaginémonos que hubiese esa posibilidad. Nos sentamos otros 3 años y entonces Humberto está diciendo, pero si dentro de 3 años ya no tenemos a Santos como presidente.
Entonces, es improbable, poco probable. Pero además, eso significaría un punto importante de los acuerdos, el tema de las garantías para los guerrilleros de las FARC. Doctor Guzmán, es que en la aclaración que usted está haciendo tal vez falta algo por explicar de la diferencia entre plebiscito y referéndum, y es precisamente eso. Si el gobierno se la jugó por un plebiscito, otro de los conceptos de plebiscito es que se convoca para una política de gobierno y no para una política de Estado. Y como se trata del gobierno del presidente Santos, el único que está, para el que es incluyente es para el gobierno de Juan Manuel Santos, pero eso no significa que no pueda Colombia recurrir a un mecanismo que incluso ha quedado instituido, y aquí lo han dicho ya, como plebiscito especial. Pero además, yo quisiera señalar algo más al respecto. ¿Cómo queda nuestro país frente a la comunidad internacional que le ha apostado al proceso? Pero, doctor Guzmán, yo creo que eso generaría perdone una que suerte de ingobernabilidad, Sí, de una además, crisis. Doctor política. Guzmán, pero perdón y le interrumpo lo siguiente. Mire, ese escenario fatalista llamémoslo de plantea. alguna manera, que es la catástrofe, que si gana el no, pues el acabose, me parece que tampoco hay tanto. Es decir, la comunidad internacional va a seguir acompañando el proceso. ¿Usted cree que se va a ir la ONU? Vuelven a negociar. Un segundito, doctor Martínez. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la guerrilla no se vuelve para el monte, ahí hay que buscar nuevamente, ahí sí direccionar, digamos, el acuerdo, para que las cosas tengan la solidez que se requiere, porque si ya fue rechazado por el pueblo, para eso fue que lo consultaron, tienen que asumir el riesgo de que o se vota sí o se vota no. Si la gente dice, Ley del Monte está con el no, yo lo que estoy planteando es un escenario, es decir, miremos el escenario que hay. Si gana el sí, perfecto, si gana el no, lo planteó Marco también, ¿qué va a pasar? Política y jurídicamente, pero ese escenario no puede ser el escenario fatalista de que no, si gana el no, la catástrofe. Se lo dije de la calle. Perdón, sí, solo un van a volver. minutito, solo un minutito. Sí, cuando hay, digamos, en Canadá o en cualquier país un proceso de referéndum separatista del Quebec, lo pueden hacer y la ley establece, se pueden separar, se convoca el referéndum, pero no se podrá convocar uno nuevo en un plazo de tanto tiempo. Aquí hay alguna normativa con respecto a las convocatorias. Un mismo gobierno que ha convocado un plebiscito, si lo pierde, puede retomarlo en algún momento para ver si hay un cambio de clima o qué pasa aquí. Es comenzar nuevamente, o sea, que cuál dejación de armas, que cuál no, vamos porque tenemos que replantearlo con unas nuevas reglas del juego. O sea, vamos a lo práctico. Una cosa es de pronto lo que yo quisiera que pasara y otra cosa es lo que realmente sucede. O sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y lo real es que ha habido unos acuerdos y estos acuerdos están hasta aquí, hemos llegado. Ahora sí, por supuesto, queda la decisión del pueblo colombiano dentro de unas horas, el decir sí o no. O sea, ahí no hay más. O sea, pero juguémosle a las hipótesis. Entonces, hipotéticamente, y los escenarios que planteas tú, Oscar, pues es muy probable, porque estamos en el mundo de las probabilidades, que el domingo gane el no. Regresemos un poquito. Y como no era necesario el plebiscito para refrendarlo, el presidente perfectamente ¿Lo podría desconoce? tomar la decisión que se tomó ayer. Y es, pactamos el cese al fuego, el fin de la guerra con las FARC, y se va a implementar. Eso es un escenario hipotético. O sea, Para no devolvernos... desconoce el resultado del plebiscito. Sí, la pedida de perdón. Creo que es absolutamente significativo esa pedida de perdón. Pero además quiero referirme también al Era lo discurso de mínimo que Santos. podía hacer. No, pero profesor. El recurso de Santos a la invitación a abrirle la puerta, darle la bienvenida a este grupo guerrillero para que cambien votos, balas por votos y armas por urnas. Y lo ratificaba también el señor Londoño. Vamos a cambiar. Bueno, Vamos a cambiar las encuestas nuestra forma de acceder al poder. Las encuestas indican que hay un 12% de abstencionistas, entre el 12 y el 15% de abstencionistas. Ese porcentaje, en estas circunstancias actuales, ¿podría definir la suerte del plebiscito o ustedes creen que ya con lo que muestran otras 70-30 es suficiente? Porque yo sí creo que de pronto una tendencia que se está dando es que el no viene creciendo y esas diferencias se están acortando. Esto que estamos haciendo hoy aquí, que ustedes, Blue y el Heraldo está haciendo, por eso decía yo que es más
que un programa de un espacio radial. Es algo como para llamar a la reflexión y para decir que nosotros como ciudadanos necesariamente tenemos que participar en la política, que es un negocio perverso incluso de los mismos políticos que desacreditan la política para que la gente no participe en la política. Y entonces la política está llevada allí a un lugar oscuro, pero es que ese es el negocio, socio. El negocio es precisamente ese, de que no se tenga fe en esto, no se tenga fe en lo que puede venir mañana. Lo que se aprobó ayer, para mí, es simplemente un acto de suprema esperanza en el futuro. Bueno, pero en los acuerdos... No solamente mirar en el pasado, porque es que la vida yo no la puedo mirar o sentarme en el pasado porque... Permítame una reflexión sobre lo que está diciendo usted, profesor Dimas. Mire, en los acuerdos de La Habana está contemplado el estatuto de la oposición, que es increíble que en Colombia, con tantos años de vida democrática, no existiese un estatuto que le garantizara a la oposición el derecho a los medios de comunicación y todo lo demás. O sea que por ese lado usted puede estar tranquilo, profesor Dimas, que eso está en los acuerdos. Si el Congreso de la República no es capaz de hacer las grandes transformaciones, necesariamente tendrá que hacerse una convocatoria para que se haga una Asamblea Nacional Constituyente que haga las reformas que el Congreso no... Pero ustedes sí creen que este gobierno sea el adecuado, el capaz de sacar esto adelante, que sea Otra vez, yo sigo diciendo de que más que el gobierno, el Congreso, porque el Congreso es la institución más democrática que tiene, como es el Consejo en un municipio o una asamblea en un departamento, porque allí convergen todas las... estoy hablando de lo que es la teoría política. Eso, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, le dice a Timochenko en el momento en que los aviones terminan de pasar, lo dice más adelante realmente, pero le dice, tranquilo, que eso era simplemente un saludo. No sé, en mi especulación periodística, Marco, y usted que hace unos minutos, ahora que estábamos en comerciales, dijo, hay que averiguar, uno como periodista tiene que ser incisivo, saber qué pasó ahí. Es posible, y para todo el panel, que intencionalmente en un acto de esto se pueda programar, que como cuando son los juegos pirotécnicos, avisarle simplemente de pronto a los presidentes de otros países y hacerlo para ver esa impresión que le vimos a Timochenko, porque para ver tan real esa impresión. No, pero es que quedó en el momento preciso. Algo, ¿no? Bueno, yo creo que lo mínimo que cabe decir con certeza en este momento es que algo no cuadró, porque pasaron los aviones cuando todavía no había terminado Timochenko su discurso. Es decir, mínimo podemos decir que hubo una falta de precisión. Otra cosa, yo no me atrevería a llegar tan lejos, Eberto, de decir que había un mensaje, pero todo es posible en este querido mundo en el que habitamos, pero de momento me limito a decir que algo falló en el... Pero Marco, habría que hacer la investigación. Es que lo que llama la atención... Marco mandó a hacer la investigación. Lo que llama la atención es que nadie ha tomado la decisión. Estamos dando ideas a todos los colegas e incluso a nosotros mismos, claro, porque yo echo en falta realmente de que todavía en este momento no haya una... Yo creo que parte de la respuesta ya la dio usted mismo, Marco. Sí. Claro, la reacción de él fue la reacción de acuerdo con su historia de vida. Por lo tanto, para él lo impactaba como lo impactó, porque mire que para el resto de las personas no lo impactó de esa manera. Bueno. Es su historia, es su referente, y eso tiene un peso psicológico. Por lo tanto, inmediatamente hubo el miedo porque es lo que ellos, cuando oían un avión, saben distinguir cuando se trata de un avión comercial y cuando se trata de un avión de guerra. Les voy a decir... Cuando estaba hablando el líder guerrillero y citando unas palabras de Gabriel García Márquez, una anécdota macondiana, pues queda sellada una anécdota macondiana en la ceremonia final de la terminación del conflicto. Yo no estaba allí. ¿Usted se asustó, Marco? ¿O los que estuvieron allí se asustaron? Yo la verdad, por lo menos, yo no sabría distinguir cuál es la línea, que hay un psicólogo, la línea entre el susto y la sorpresa mayúscula. Bueno, yo lo que sé es que muchos de los que estamos presentes ahí nos quedamos sorprendidos, hubo miedo en mucha gente también. Pero para quitarle un poquitico el morbo al asunto, ¿por qué no lo dejamos solamente en algo anecdótico? Anecdótico. No, fue la anecdótico. Sin duda. Y no le pongamos ningún color ni ninguna sospecha, porque pero esto
Lo Para mí cierto fue que, anecdótico. Pero para mí lo anda cierto quedó fue que el ahí. señor Londoño se asustó y de qué manera. Sin duda fue la gran anécdota de la. Y será del evento de pasador de la ayer. historia el asunto. Con Y el también susto. la supo sortear muy Con bien el porque la susto. salida fue interesante. Jorge, muchas gracias a todos. Con el susto de el señor Rodrigo Londoño, los dejamos y nos vamos a Meridiano Blue. Gracias por habernos acompañado. Mañana a las 11 en punto estaremos aquí mismo desde las instalaciones del Heraldo con otro tema interesante, pero relacionado con el plebiscito. De aquí hasta el viernes estaremos. Gracias, Marco, por acogernos acá. Gracias al diario El Heraldo.